Hola amigos de Ami Yandy, bienvenidos a un testimonio impactante más. Hoy vamos a tener nuevamente a unos invitados que han sido especiales en este canal y ellos son Daniele y María Pesce desde Italia y nos van a platicar cómo Dios unió un propósito en sus vidas al permitirles unirse en tantos kilómetros de distancia. Así es que amigos, gracias, bienvenidos y los micrófonos son suyos. Amén. Gracias. Bendiciones, somos Daniel y María desde Italia y queremos contarte de cómo Dios nos unió y nos hizo conocer desde 11.500 kilómetros y cómo Dios une propósito y no solo personas. Entonces queremos empezar y le doy la palabra a mi esposa para que ella pueda empezar contando. Bueno, yo tendría que comenzar con un poco con el llamado que Dios me hizo. Cuando yo lo conocí con 15 años, el Señor me llamó a servirlo en las naciones. Pero esto comenzó con un amor por las almas, por evangelizar en todas partes. Y poco tiempo después, a mis 17 años, el Señor me permitió ir a Colombia, a los 18 en Suiza, para tener una preparación misionera, para seguir evangelizando y llevando su evangelio en las naciones. Amén. Y en medio de este proceso de confirmación de Dios, de lo que Él me estaba llamando a hacer, el Señor empieza a hablarme de Italia. Wow. Y es aquí donde comienza para mí, pero para el Señor comenzó desde mucho antes, mi historia con Daniele. Porque el Señor, cuando yo tenía 18 años, me mostró Italia por todas partes. Yo hice un viaje solamente de 3 días para evangelizar a una prima, conocerla y evangelizarla. Y amé Italia y dije, ay, wow, qué lindo país, pero más nada. Cuando yo regreso en Suiza para continuar mi escuela, Dios me hace ver Italia por todas partes. Yo veía banderas de Italia, yo escuchaba el nombre Italia, yo veía los pasaportes de las personas y yo veía el pasaporte siempre italiano. Salía por las calles, estaba en Suiza donde no se hablaba italiano y escuchaba gente hablar italiano. Era todo Italia y era como si Dios por todas partes me decía, María, tú regresarás a Italia. Entonces, perdóname, tú estabas viajando por diferentes naciones y justo a 18 años Dios te habló de Italia, ¿no? Entonces, Exacto. fue increíble, ¿no? Porque tú no estabas pensando en Italia. No, no, para nada, no lo pensaba, incluso Dios me lo confirmó cuando yo estaba en Inglaterra. Estábamos haciendo un mes de outreach, de evangelización, de misiones en Inglaterra, y yo le digo un día, Señor, no, es demasiado lo que yo veo y pienso en Italia, tú me tienes que confirmar si yo un día tendré que regresar a Italia o si es solamente mi idea. Wow. Y ese día yo le dije específicamente, y aquí va también lo poderoso de Dios, yo le pedí al Señor una señal específica. Yo le dije, Señor, yo hoy quiero escuchar la palabra, escucharla claramente, la palabra Italia 3 veces. Si no me das 3 veces Italia en este día, yo entiendo que es algo mío, es mi imaginación. Y tú estabas en Inglaterra. En Inglaterra, donde no era fácil escuchar la palabra Italia. No, no, no es que se habla inglés, Claro. en fin. Bueno, yo estaba allá y ese día salimos a evangelizar. Y la primera persona que evangelizamos era un inglés que después de haberle hablado todo de Jesús, todo, él se despide diciendo, Arrivederci, like in Italy. Él me dice arrivederci en italiano, después me dice como en Italia, en inglés. Wow. Y me señala. Y yo digo, uno, ¿por qué él me señala? Yo no soy italiana. ¿Por qué dice arrivederci? Y en ese momento yo me acuerdo de la oración que había hecho al principio. Digo, ok, Señor, me acabas de dar el primer Italia, pero son 3. Entonces, seguimos evangelizando y la segunda pareja que evangelizamos era una mamá y una niña que le preguntamos, ¿de dónde son? Y ella me dice, de Roma, Italia. Y yo, ok, segundo Italia. Después llega la noche, eran las 11:50 de la noche. Yo estoy en mi cama y yo le digo, Señor, no me has dado el tercer Italia. Si de verdad en estos minutos yo no lo recibo, no es de ti. Basta, yo olvido esa historia. Mientras estoy llorando de esta forma, mis amigas me llaman y me dicen, María, ven a ver este video. Y yo me digo, no me digas que tiene que ver con Italia. Y yo le digo, ¿de qué se trata? Y ella me dice, de Italia. Y ahí yo recibo por tercera vez la palabra Italia. Wow. Y no fue más una duda que yo tenía que regresar a esta nación. De hecho, yo estoy acá. Pero pasaron 6 años para yo regresar. Y aquí está lo poderoso de Dios también. Yo
tuve siempre Italia aquí y aquí. El Señor me llevó de Venezuela a Chile, en Chile fui a otras naciones, pero estando en Chile yo me sentía como en ese desierto y que tenía que llegar a la tierra prometida, pero la tierra prometida no llegaba y la tierra prometida de alguna forma era Italia, ¿ok? Así que yo varias veces programé maneras en mi mente de venir a esta nación. Empecé a tratar de hacer contactos. Dios me trajo un contacto de la nada a través de otro ministerio, con una persona, en fin, pero no se dio nunca como yo pensaba. Hasta que un día me viene en mi mente Italia de nuevo y me viene de escribir un misionero que era en Italia y yo le escribo, hola, ¿cómo estás? ¿Cuándo regresas? Le pongo yo. Y él en vez de contestarme, él no me contestó ni al cómo estás ni al cuándo regresas. Él me dijo directamente, ¿quieres venir a Roma, Italia, a ser parte de una escuela misionera como líder, para enseñar, para... Y yo sentí de parte de Dios que tenía que decir que sí, sin conocerlo bien, sin entender todas las cosas, sin tener la economía en ese momento para ir. Yo dije que sí en fe y el día siguiente esta persona le comentó a otra y esa otra dijo, María, yo quiero pagarte los pasajes a ti para que puedas ir en este viaje y fue Dios proveyendo todo. Increíble como al tiempo justo Dios habla directo a través de la persona, ¿no? Porque tú estabas pensando y esperando de ir a Italia, pero pasaron 6 años. Y Exacto. justo en esta chat, él te dice, quieren ir a Italia, sin conocerte, sin hablarte. Eso es de verdad Exacto. Dios que habla directamente a través de la persona, ¿no? Exactamente. Y después el Señor proveyó mi boleto de avión. De esa manera mi mamá pudo venir conmigo usando sus ahorros, porque si no, igual yo hubiera venido, pero yo me hubiera dado sus ahorros. Y el hecho de que ella viniera fue clave también, porque juntas, 4 días después de estar en Italia, conocimos a Daniele de una forma donde no teníamos que conocerlo. Yo no tenía que encontrarlo humanamente hablando, pero Dios puso un amigo de Daniel y hermano en Cristo en mi camino, en el cual empezamos a hablar. Él es argentino, me vio que era venezolana, empezamos a hablar, y me invitó a una célula de oración, una iglesia en casa, una célula de oración en ese tiempo, sí, donde conocí a Daniel. Y allí no sé si quieres contar un poquito para después yo seguir contando de lo que pasó. Claro. No, yo también, yo nací en una familia cristiana y cuando yo conozco al Señor a los 17 años empiezo a servirlo, empiezo a predicar el evangelio en la calle y también en el hospital orando por los enfermos, ¿no? Practicando, ¿no? El don que recibí el Señor, que era la pasión de orar por los enfermos. ¿Y qué pasa? Que practicando eso y sirviendo en eso, empecé también a predicar en algunas iglesias, frecuentando mi iglesia, y pasa que en ese tiempo yo hice una cosa importante que siempre cuento, que fue una oración para rendir el pensamiento, en este caso, de una mujer para mí. Porque, ¿qué pasa? Que siempre buscamos la persona que Dios tiene para nosotros, pero muchas veces no nos enfocamos en servir antes al Señor, sabiendo que él ya tiene nuestra esposa o nuestro esposo y que la va a entregar al momento justo. Entonces, meses atrás de conocer a ella, yo me acuerdo bien de eso, que fue una liberación para mí mental, ¿no? Porque le dije, yo, Señor, no quiero más ni contestar, ni escribir, era ya un hijo de Dios, ya nacido de nuevo y todo, pero rendí también eso al Señor. Digo, Señor, yo no quiero más buscar o pensar, yo sé que tú tienes mi mujer en algún lado, sé que tú tienes mi esposa con la cual te serviré también juntos, pero yo quiero rendir eso y no quiero preocuparme más de eso y quiero que tú me lleves esta mujer, la mujer que tú tienes para mí, directamente o en la iglesia o en una célula, para que yo pueda conocerlo. Y esta oración fue clave porque fue, como decir, una liberación mental también de las preocupaciones y empecé todavía más a servir al Señor. Del peso, ¿no? También de tener que encontrarla, de tener que elegirla, Claro. de cómo saber quién es, o sea, te liberaste de ese peso, ¿no? Sí, Confiaste en él. porque me enfoqué también eso en su reino, sabiendo que Mateo 7:33 dice que si buscamos su reino, toda la cosa que necesitamos, Él nos la va a entregar, ¿no? Según su voluntad. Entonces yo me acordé que eso fue una oración clave y que de verdad Dios escuchó y de allí empecé todavía más a servirlo, siendo libre también de esta preocupación, ¿no? De esta necesidad. Exacto. Y pasa que de allí a poco de meses yo fui a esa célula de oración donde encontré
esta belleza aquí. Ajá, gracias. Y, Bueno, y de allí, perdón, de allí, cuando yo la vi, me pasó algo extraño, porque como si yo me interesaba en el testimonio y también en cómo era ella, porque nos hizo conocer este amigo, este misionero de Argentina, que era mi amigo de muchos años y que juntos servíamos al Señor también, ¿no? Oramos por la persona, predicamos el Evangelio, viajamos juntos, ¿no? Entonces, también él es un evangelista y él me dijo también a mí, tú tienes que conocer a esa chica porque es igual a ti y hace también video para el Señor, se conecta mucho a través de las redes. Yo le dije, bueno, ¿y quién será? Porque me acordé de la oración que hice y digo, bueno, si es la mujer que Dios tiene para ti, ok, está bien. Si no, no quiero perder el tiempo, ¿no? claro. Y ahí estamos, que ahora De hecho, estamos en no esta serie. perdimos tiempo. Y les contaré por qué. No, De 11.500 kilómetros, sí, eso. en ese... Entonces Dios es real. Dios Amén, une propósitos, amén, no une solo personas. Entonces, amén. ahora lo vemos porque estamos en eso, ¿no? Exacto. Yo creo que una de las cosas que yo deseaba era seguridad cuando yo conociera a mi esposo, tanto en mí como como en él. Y no solamente es una cosa que yo deseaba, sino una cosa por la que lloré, porque antes de él no tuve grandes experiencias realmente, no tuve una experiencia de noviazgo formal, ni siquiera una, pero lo que medio se acercó era muy inseguro, eran muchos sentimientos no buenos, no de paz, no de tranquilidad. Entonces, esa experiencia me llevó a entender que yo quería algo seguro de parte de Dios y quería un hombre que fuera seguro, ¿no? Que entendiera, ella es para mí, punto, y yo voy con todo porque creo que Dios me la está dando y viceversa, y viceversa. Entonces, en ese momento, yo voy sin ningún tipo de pensamientos, tranquila, pero cuando yo empiezo a escuchar su testimonio, porque ese día contamos nuestro testimonio después de tener un tiempo de intercesión, yo escucho su testimonio y yo empiezo a sentirme conectada con él. Yo decía, Dios mío, yo no conozco a este chico, no sé nada de él, no sé su background, pero yo siento como si yo lo conociera de toda la vida. Él contaba algo lindo y yo estaba contenta. Contaba algo triste y yo me sentía triste. Era como si él hiciera parte de mi vida sin haberlo conocido nunca. Y en ese momento siento que el Espíritu Santo me dice, Él es una persona importante para ti. Él es una persona importante para ti. Wow. Yo espero que él termine de contar su testimonio, me voy al baño, me miro al espejo, nunca lo olvidaré y siempre lo cuento y le digo, Señor, ¿es él mi esposo? Y se me sale una lágrima. ¿Y por qué pregunto si es él mi esposo? Porque Se enamoró. no, porque un año antes yo había escrito en un momento en el que el Señor me impulsó a hacerlo, Y eso es increíble. sí, yo había escrito en mi cuaderno sobre mi Diario. esposo, en mi diario, porque el Señor me llevó a un momento donde me preguntó, ¿tú me quieres seguir sirviendo sola o tú quieres ponerte seria y empezar a orar por tu futuro esposo para que me pueda servir con él? Oh, Y yo lo sentí como una reprensión de parte del Señor, porque yo en ese momento estaba pensando más a mí, al servirlo yo, yo a él y basta. Y yo agarré y le dije, Señor, no, la segunda, yo quiero ponerme seria y orar por mi esposo. Y ahí tomé mi diario y empecé a describir a mi futuro esposo. Pero yo sé que no era mi mente, mis deseos, mi carne, era guiada por Dios. eso es increíble porque yo lo leí y de verdad soy yo, este diario. Yo comienzo escribiendo, Señor, no juego cuando te digo que quiero que sea un guapo italiano que ame las almas, que ta 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 ta, ta. Y empiezo a escribir, a describir a este italiano que amará las almas, que será enfogado, que vendrá a las naciones, que amará a las personas, que amará a mi familia, que será, y lo empiezo a describir tanto físicamente como espiritualmente, como emocionalmente, ¿ok? Todo yo lo describo, así que para mí, ¿y por qué Italia? Imagino que era porque Dios me hablaba tanto de Italia que yo dije, bueno, un italiano, pero nunca había conocido familia, un italiano ni siquiera cristiano. Y yo estaba pidiendo uno misionero, uno que hablara inglés, uno que hablara, casi que hablara español, yo estaba pidiendo demasiadas cosas específicas como para encontrarlas, pero en realidad era Dios que había puesto eso en mi corazón, porque después de esa oración yo le digo, Señor, si es Él, yo no haré nada para buscarlo, Él tendrá que venir hacia mí de alguna Y forma. eso es increíble, ¿no? Porque yo ya hablaba español, yo hablaba inglés, hablaba italiano, y en ese caso toda su característica, de verdad soy yo, es increíble porque es como Dios guía, ¿no? Porque no puede ser otra cosa.
exacto, todo se cumplía en él, que yo lo entendí después, porque ese día yo le dije, Señor, él tendrá que ir detrás de mí, pero yo no tenía que volver a tener contacto con él, porque yo seguía mi camino, que era distinto al de él en ese momento. Pero él ese día no me quiso dejar a mí y a mi mamá solas. Nosotros teníamos el plan de ir al Coliseo, a conocerlo, el Coliseo. Y Daniel supo de este plan y le empezó a decir a su amigo, vamos a acompañarlas, las llevamos nosotros, no tienen cómo irse, vámonos nosotros. Y ese día no nos abandonó. Y 2, 3 días después, este hombre aquí estaba respondiendo a mi oración de que yo quería una persona directa también, una persona decidida, porque él estaba con todo. ¿En qué sentido? De decir, mira, yo estoy interesado en una mujer así, así, así. Él me empieza a hablar de la mujer que él quiere para Dios y me dice, oremos y veamos si esto es del Señor. Y en este también, mira como increíble. Ella se olvida, porque vamos en Roma los cuatro, yo, mi amigo misionero, ella y su mamá, y ella por pura casualidad se olvida algo importante para su lente, me parece, Mis lentes de contacto en su casa. en mi carro. Entonces, Era la excusa perfecta para volverlos a ver. Oh, Dios. Bueno, es increíble, de verdad. y para mí decíamos que no perdimos tiempo. ¿En qué sentido? De que la confirmación en nuestro corazón fue muy rápida. ¿Por qué? Porque yo apenas lo empiezo a conocer, yo digo, oh Dios mío, este hombre leyó mi historia. O sea, él tuvo que haber leído las características, lo que yo escribí, porque era exactamente la misma cosa que yo había escrito. Entonces, para mí fue un proceso pequeño y rápido, pero poderoso de recibir paz de Dios, de saber que yo no había conseguido un futuro novio, yo había conseguido realmente mi esposo, lo había encontrado. Y Wow. hoy estamos aquí 4 años después, que podemos testificar que no solo, ahora él contará otra parte importante de las señales que Dios le dio para confirmar que era yo para él. Claro, yo también me gustó mucho el hecho que yo le pedí al Señor dos confirmas. Una no me bastaba, yo quería dos confirmas. Que Confirmación. algunas veces es justo que pedimos, también si tenemos confirma, si volvemos a pedir, Señor, ¿seguro que eres tú en eso? Claro. Porque es importante también elegir algo importante como el esposo o la esposa, ¿no? Para que se pueda seguir viviendo una vida con Dios, ¿no? Entonces es muy importante elegir eso. Elección. ¿Y qué pasa? Que yo, cuando vamos a Roma, y en práctica ella olvida algo Claro. en mi carro. Yo después de 1 o 2 días, como digo, veo que tú olvidaste eso porque estaba abajo de una parte que yo no estaba viendo. Y pasa que, por puro caso, yo le digo, Señor, si ella es para mí, debe ser una evangelista encendida y tienes que evangelizar a todos. Debe evangelizar. No debe seguir a mí evangelizando, pero ella tiene que tomar y evangelizar. Y pasa que un día vamos a Roma, salimos como amigos y yo le digo esta oración a Dios. Le digo, Señor, si ella es para mí, yo quiero que ella sea una evangelista encendida. Y pasa que nos encontramos en Roma, nos saludamos como siempre amigos. Ella apenas nos saludamos, hola, hola, ¿cómo estás? Ella se da la vuelta y ve un hombre de la calle. Y yo estaba atrás y digo, oh Señor, vemos qué harás. Ella ve a este hombre de la calle, se va a este hombre, empieza a predicar el evangelio de este hombre se viene tocado el Espíritu Santo, empieza a llorar y tenía una opresión en el pecho y ella ora y esta opresión se va y ese hombre tocado el Espíritu Santo empieza a llorar, ¿no? Para el evangelio. Y yo estaba atrás y decía, wow, Señor. Ella entonces para mí, yo pienso que ella para mí, ¿no? Estaba pensando, porque la veía encendida, ¿no? Predicando el evangelio con fuerza, ¿no? Y también con las señales que acompañan, ¿no? La predicación del evangelio. Y eso me encantó. Hablaba inglés y ahí yo supe también que Daniel hablaba inglés y español, pero inglés era una de las características que yo había pedido específica, ¿no? Y cuando yo digo las dos confirma, porque es también la cosa más increíble, ¿no? También sí, otras cosas son increíbles, ¿no? Todo lo que contaste también tú, Mari. Pero también eso es increíble porque ahora lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que estuvimos en Roma y yo estaba pensando, bueno, Señor, yo quiero esa segunda confirma. Y pasa que yo sin conocerla, sin hablar en WhatsApp
con ella, sin hablar en Facebook con ella, desde 11.500 kilómetros. Dios la llevó en Roma, en mi iglesia en este caso. Como yo justo pedí al Señor, Señor, tienes que enviarla tú. Y pasa que yo tenía un nombre, antes de conocer a ella, desde pequeño, yo tenía un nombre para mi futura hija. Y ese nombre de Dios era Grace. No era Gracia, no era Gracia en italiano, era Grace en inglés. Y yo le digo así, caminando por Roma, comiendo uno en helado, estaba orando y le digo, Señor, yo quiero esa segunda confirma. Si ella tiene, ¿y cuántas probabilidades hay de eso? Poca. Si ella tiene el mismo nombre que yo tengo para su futura hija, entonces yo entenderé que de verdad no puedo más pedirte confirmo porque esa es. Y pasa que justo en este caso nos sentamos en la Plaza de España hablando y pasa una niña muy linda, una nenita pequeñita con cabello rubio, ojos azules. Y yo allá digo, bueno, aquí está la pregunta. Yo me doy la vuelta y le digo, Mari, ¿tú tienes un nombre de parte de Dios? Si Dios te da una niña, y ella sin pensarlo, no pasaron 5 segundos, ella dice, sí, Grace. Oh, mis ojos salieron de la torre, porque yo digo, ¿cómo es posible? Eso no es una posibilidad humana, porque Claro. sin conocernos, ella es venezolana, hablando español, podía decir gracias, como se dice en español. No, ella dijo Grace. Y de allá yo digo, bueno, señor, esa es mi mujer. Entonces, ¿cómo decir? Y ahora, ¿por qué digo eso? Una confirma, lo importante, porque ahora tenemos Grace, Nuestra pequeña y primera hija se llama Grace. que es nuestra pequeña primera hija, una bendición tenerla. Y wow, Dios confirma todos los detalles, porque Dios es un Dios de detalles. Entonces, también estamos haciendo este video porque queremos animarte, ¿no? A tú que estás soltera o soltero, de esperar el tiempo de Dios, de pedir al Señor, ¿no? Dice la palabra que si pedimos, Él nos dará según su voluntad. Pero también tenemos que pedir según su voluntad. Entonces, pedir bien, ¿no? Con el corazón sincero, abierto, y también con el corazón donde su reino está como prioridad. En primer lugar. Porque allí después Dios va a contestar, ¿no? Y Exacto. entonces algo importante que tú tienes que elegir bien. Todas las personas que de seguro verán este video, espera el tiempo de Dios, porque eso es importante. Y de allí a poco, después de algunos días orando y todo, yo en este caso le hice la promesa a mi esposa, a María, y de allí empezamos el noviazgo y duramos 9 meses, 10 Sí. meses. Más o menos ¿Cuánto era? porque yo tuve que regresar en Chile, así que justo antes de regresar nos hicimos novios. Formalmente yo regresé por 2 meses. Después cuando vengo a Italia pasaron 10 meses y nos casamos. Así que más o menos un año después de habernos conocido, Dios nos permitió unirnos en matrimonio y poder convertirnos en una sola persona delante de Él, un solo espíritu, una sola alma. Y algo muy lindo que vivimos también en nuestro noviazgo fue el noviazgo con propósito. Para mí, ver a Daniel, salir con Daniel, no era salir con mi novio ya, era planificar, era idear, era crear, era evangelizar, era orar, era adorar, era buscar a Dios. Y más lo servíamos, más nos ayudaba también a caminar en santidad, porque no era fácil. Yo estaba sin mi familia, estábamos acá, somos de carne, es normal, nos queremos, nos gustamos, muchas cosas podrían pasar por nuestra mente, pero cuando tenemos el reino de Dios en primer lugar, es el Espíritu Santo el que te convence y te dice, espera sus tiempos, porque sus tiempos son buenos, y Dios quiere que ustedes se conviertan en uno en el matrimonio, ¿no? Así que eso también es lindo, importante, que puedas conseguir a la persona que ama a Dios, que lo tiene en primer lugar, porque sabrá también amarte, respetarte y esperar los tiempos justos para cada cosa. Claro. Y será una relación con propósito. Nuestro matrimonio es literalmente un matrimonio de propósito. No quiere decir que no disfrutamos, que no tenemos nuestros tiempos, pero todo en nosotros es para el reino de Dios y no hay cosa más hermosa que esa. Yo
yo, para vivir lo que hoy estoy viviendo, si tenía que esperar a tener 35 años, 40 años, hubiera esperado sin preocuparme. Y se lo decía al Señor, Señor, si yo tengo que casarme rápidamente para vivir una relación normal o para entrar en algo que tú no quieres para mí, yo espero, Padre, no tengo problema. Y a veces justo allí, cuando tú dejas y abandonas ese deseo que tienes de encontrar a la persona, ese miedo de no encontrarla, es justo allí cuando Dios trae a la persona en tu vida, porque ve que esa persona no es más tu prioridad, sino que su reino es, es tu prioridad. Y de verdad es increíble porque como decía antes, ¿no? Dios une propósito, no personas, ¿no? Y para su gloria. Entonces, también es increíble, ¿no? Como Dios de verdad une para su gloria, ¿no? Porque nosotros siempre hablamos del reino de Dios, estamos siempre de viaje, tenemos un casamiento donde no estamos fijos en ninguna parte porque siempre Dios abre puertas y viajamos sirviendo, predicando, con campañas, ¿no? Algunas veces tenemos que decidir de no hablar de reino, porque siempre hablamos de reino, de nuevos proyectos, de nuevos viajes, ¿no? Porque hablamos los dos de eso también, y eso es importante, porque si yo no tuviera a María en este caso hoy, no sé cómo yo podía estar, ¿no? Si estaba sirviendo solo, o si podía ser un problema no servir, porque quizás no éramos lo uno para lo otro. Pequeñas cosas que son importantes para que se eviten problemas, ¿no? Sí. Entonces, eso, o fraentendimientos, ¿cómo se dice? Sí, inconvenientes, Inconvenientes. incomprensiones. Entonces, cuando uno espera la voluntad de Dios, que ella es para ti o que tú eres para ella, de verdad, una mirada en los ojos, las personas se entienden. Exacto. Entonces, eso es Recuerda, importante. la voluntad de Dios es perfecta ante Él, pero no quiere decir que tienes que esperar a la persona perfecta o todo. No. Nosotros hemos crecido muchísimo juntos. Claro. Él me contagió de cosas que yo no tenía, que no eran prioridad para mí. Yo lo contagié de cosas que quizás él no tenía o no eran prioridad para él. Y hemos crecido, o sea, hemos crecido y estamos creciendo y seguiremos haciéndolo, madurando juntos, personalmente, espiritualmente en su reino. Pero si hay algo que te aconsejo es pide específicamente, créele al Señor y pide también por un corazón enseñable. Cuando tú encuentras una persona que tiene un corazón enseñable, tienes todo. Una persona que ama y teme a Dios y tiene un corazón enseñable. Una persona que estará dispuesta a reconocer, me equivoqué, quiero crecer, quiero cambiar. Es hermoso porque entonces tendrás un compañero de batallas, de aventura, y podrás siempre crecer más y más en él, en Jesús. Entonces espero que ese testimonio pueda animarlos a de verdad esperar el tiempo de Dios y sabiendo que pensando en fe, actuando en fe, sabiendo que Dios tiene la persona para ti, tiene una persona para ti. Entonces, Él quiere entregártela, pero si no lo está haciendo ya, es porque Él quiere mejorar a ti, Él quiere cambiar a ti, Él quiere tocar a ti, Él quiere que tú puedas crecer y depende también hay el tiempo justo donde Dios te la pueda enviar, ¿no? Oye, yo cuando los conocí, de verdad pensé que María era italiana porque me tocó escucharla hablar italiano y dije, pensaba que era italiana. Cuando me dijiste que eras venezolana, dije, wow, porque los dos hablan perfecto español y el italiano. Eccoli qua. Entonces, eccoli qua. Eccoli qua. Entonces, por qué no nos despides en italiano, María? Sì, chiaro di sì. Ok, grazie mille per essere stati qua, per guardare questo video, per questa opportunità. Grazie, fratello Daniel, pastore Daniel. E niente, vi amiamo, vi benediciamo, che sia il Signore a guidare ogni vostro passo e sia Lui portando la persona giusta nel suo tempo giusto e perfetto. Amen. Un abbraccio forte da Daniele E Maria. direttamente dall'Italia. Amén. Pues gracias a toda la audiencia y nos vemos hasta el siguiente testimonio. Bendiciones.